Bueno, antes de comenzar con nuestro estudio de la palabra en el día de hoy, pues quería comentarles que estuvimos en el tiempo de confraternidad conversando un poco acerca de los oficios o de las profesiones menos valoradas o subvaloradas actualmente y cuáles eran las razones para ello. Entonces fue realmente interesante ver las distintas opciones que hay respecto a este tema. Digamos que más adelante comentaré un poco acerca de lo que han compartido algunos de los que pudieron intervenir. Y pues quisiera comentarles que hemos venido estudiando el libro de Éxodo, digamos un poco interrumpido, y hoy retomaremos con ese estudio de nuestro libro de Éxodo. Entonces, pues antes de iniciar con este estudio del libro de Éxodo, ya hoy vamos a estudiar el pasaje del capítulo 31. Entonces, antes de estudiar este texto, pues quisiera pedirles que me acompañen, por favor, en una oración para poner en manos de nuestro Dios este servicio y esta reunión. Amado Padre, te damos buenos días, te damos gracias, Padre Santo, por darnos este privilegio de estar reunidos, de podernos unir ante ti, Señor y Dios. Gracias, Padre, por que a pesar de todas las dificultades que vivimos, que afrontamos, Señor, tú eres soberano, Señor. Y te seguimos orando por cada una de las aflicciones que vienen viviendo nuestros hermanos, nuestros amigos o familiares, Dios. Recientemente en mi cabeza, pues te quiero orar por la familia de Víctor Lazo y de su esposa Rocío, que es una hermana nuestra en la fe, Señor, pues por el fallecimiento de su madre. Y pues te oramos, Padre, por cada una de las situaciones difíciles que ocurren a nuestro alrededor, Dios, y no nos damos cuenta, Señor. Te oramos, Padre, porque se haga tu voluntad, Dios, y porque este mensaje que hoy estudiemos nos llene de esperanza, pero también, Señor, desafíe nuestra fe, desafíe nuestro caminar contigo, aquellos que somos creyentes, Dios, y aquellos que están buscando una luz para sus vidas puedan encontrarla a través de ti, a través de tu Hijo Jesús, y que toda la honra y la gloria sea para ti. Gracias por este tiempo que podemos estudiar juntos las Escrituras de esta manera virtual, Dios, y te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, hoy estudiaremos el pasaje de Éxodo 31 en el versículo número 1. Y bueno, para los que normalmente suelen tomar notas y suelen ponerle un título a este mensaje, pues yo encontré este título, igual lo pongo a consideración de cada persona. Le puse este título que me llamó la atención y es que el título que le puse fue Artesanos del Maestro. Así le he titulado este mensaje en esta mañana. Entonces, como les decía, pues vamos a estudiar el pasaje de Éxodo 31 en el versículo número 1. Dice así. Esta es la nueva versión internacional, que es la versión que utilizaré en esta mañana. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Detengámonos ahí, luego estudiaremos un poco más el resto de este pasaje. Entonces, podemos detenernos en este momento ahí. Y bien, digamos que en lo que compartíamos en nuestro tiempo de confraternidad acerca de
cuáles son los oficios o las profesiones menos valoradas o subvaloradas actualmente. Pues bueno, yo escuchaba de todo un poco. Algunos hablaban acerca de las amas de casa, es una profesión o es una tarea, un oficio poco valorado en nuestra época, y yo creo que ha sido en muchas épocas que este oficio o este arte ha sido poco valorado. También otros mencionaban acerca de los distintos tipos de clases sociales, entonces los lugares predominantes en las clases sociales son para las profesiones que generan mucho conocimiento, o el conocimiento de la época es el que predomina en este tipo de aspectos. Y bueno, por ahí buscando en internet encontré una lista de 10 profesiones en un pues, análisis que hacían en el año anterior, y se las voy a listar brevemente, y son las siguientes. El abogado es una profesión que es subvalorada actualmente y que probablemente pueda desaparecer en unos años. Eso es un estudio pues que encontré, ¿no? No estoy diciendo que los abogados van a quedarse sin trabajo, pero sí es una proyección que realizar. Otra de las profesiones: contador, ingeniero petrolero, piloto, policía, bibliotecario, ejecutivo bancario, artista, árbitro deportivo y vendedor. Bueno, la que más me llamó la atención, la verdad, fue esta última. ¿Cómo así el vendedor va a desaparecer? Pues según este análisis, según este estudio, no como lo concebimos. Es decir, el vendedor clásico anterior, puerta a puerta, que va en un mostrador, que está en un lugar específico, ese vendedor probablemente vaya a desaparecer, al igual que cada una de estas profesiones que he mencionado. Pero bueno, mi trabajo no es ser ni economista, ni analista de profesiones, ni de cuáles son las proyecciones en un futuro, sino que lo podemos relacionar con el texto. Entonces, nuevamente retomaremos este asunto de las profesiones, de los oficios y más de ese tema de ser poco valorados o que pueden desaparecer, lo retomaremos en un momento. Centrándonos en el texto nuevamente que les acabo de compartir de Éxodo 31, bueno, hay varias cosas interesantes en estos primeros 5 versículos que acabamos de leer, y es que nos cuenta, recordemos que hemos venido estudiando el libro de Éxodo, y en los capítulos anteriores pues se menciona básicamente todas las instrucciones que nuestro Dios le da a Moisés acerca de la construcción de su tabernáculo y de cada uno de los elementos que iba a acompañar lo que se llamaba la tienda de reunión o la tienda de campaña a nuestro Dios, en honor a nuestro Dios, para tener una relación con ese pueblo escogido. Entonces, los pasajes anteriores de los capítulos anteriores, Éxodo 25, 26, hasta el 30, nos describen cada uno de los elementos que se debían considerar y las instrucciones que Dios le da a Moisés. Entonces, digamos que este último pasaje del capítulo 31, pues prácticamente es como el cierre de las instrucciones, y de hecho todo este capítulo 31 da 2 instrucciones básicamente, las que vamos a estudiar el día de hoy, y posteriormente habla de el día de reposo. Sí, que eso está pues, en los versículos del 12 en adelante de este capítulo 31. Hoy nos centraremos pues básicamente en el pasaje de Éxodo 31, versículos 1 al 11, que es las últimas instrucciones de nuestro Dios dadas a Moisés. Y entonces, ¿qué le dicen los primeros versículos? Bueno, toma en cuenta que he seleccionado, que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá. Algo bien interesante es que los judíos se habían dividido en 12 tribus, y una de las tribus pues es la tribu de Judá, de la cual proviene nuestro Señor Jesús. Entonces es bien llamativo para los que estudian las escrituras y para las personas que profundizan en ellas, pues bueno, dicen, qué interesante que Dios haya tenido en cuenta a alguien de esta tribu.
de la que proviene nuestro Señor Jesús. Y fuera de eso, lo que dice el versículo 3 fue lo que más me llamó la atención. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, capacidad creativa para hacer trabajos artísticos y en 3 metales preciados, oro, plata, bronce. Y para variar, cortar y tallar o, sí, pulir piedras preciosas. Y para variar, hacer tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Wow, y uno mira este tipo de aspectos y uno dice, wow, eh, digamos que puede ser una de las causas de subvalorar una profesión, un arte, el estar muy preparado, ¿sí? Se da mucho en nuestros tiempos que muchos jóvenes, muchas personas estudian, estudian, estudian y tienen títulos y tienen títulos y tienen títulos, y eso puede ser un factor contraproducente para buscar un oficio. Porque hay empresas que le dicen, no, pues que usted tiene mucho estudio, pues que le vamos a pagar 2.000 pesos por ese estudio. Bueno, es una expresión lo de los 2.000 pesos, pues para no entrar en temas de salario, pero se da frecuentemente ese tipo de situaciones. Que personas estén muy calificadas para llevar a cabo una tarea o un oficio. Pero bueno, como les decía, me llamó mucho la atención este versículo 3, eso de lo he llenado del Espíritu de Dios. Y quisiera que fuéramos una escritura que está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo número 18. Bueno, espero me estén escuchando bien, dado que hemos tenido problemas con el internet. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ok, muchísimas gracias. Esta escritura es específicamente dirigido a cristianos, pero me llamó algo la atención y les voy a hablar antes de entender un poco más esto de estar lleno del Espíritu. Lo contrario, vamos a ver un poco a través de esta escritura que vamos a leer, dirigida específicamente a cristianos. De hecho, con los hermanos en la charla del día martes, hemos venido estudiando el pasaje del Evangelio de Marcos y la tocábamos un poco acerca de los tiempos de Marcos 13 que mencionan esos tiempos difíciles y la realidad de Marcos 13 sobre los últimos días, que es una pregunta que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesús. Dice Efesios 5, versículo 18, esto es dirigido a cristianos, escuchen bien. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Vamos un poco más atrás a los versículos del 15 al 17 para ponernos en contexto de este pasaje. Dice el versículo 15 de Efesios 5. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Bueno, la advertencia que hace el autor, el escritor de esta carta a los Efesios, en general en el capítulo 5 es una invitación a vivir en la luz, no en la oscuridad. Probablemente por la expresión que utiliza el autor aquí en el versículo 18, pues probablemente había una tendencia a emborracharse. Pero quise traer a colación esta escritura porque veamos lo contrario, lo que no es estar lleno del Espíritu, sino todo lo contrario, estar lleno de vino, por ejemplo, como lo menciona este pasaje. El estar lleno de vino a las personas
o bueno, podemos usar vino, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica, desafortunadamente genera esta consecuencia que vemos en la escritura, que es el emborracharse y el descontrol. Y es interesante porque inicialmente el efecto de esta bebida alcohólica pues básicamente es controlar a la persona, y llega un punto en que la tiene tan sometida que ya se da el descontrol. Es como contradictorio eso del control-descontrol. Pero bueno, lo podemos extender con muchas situaciones, no solamente el tema del vino, sino el tema de las sustancias psicoactivas. Generan algo así, someten a la persona a un control y llega un punto en que ese control totalmente se pierde y se da el desenfreno y otro tipo de cosas, que es lo que manifiesta este pasaje que acabamos de leer. Eso sería estar lleno de vino, de una sustancia psicoactiva, pero también podríamos relacionarlo con muchas cosas en el plano espiritual. Estar lleno de inmoralidad, por ejemplo. ¿Qué significa estar lleno de inmoralidad? Pues estar bajo el control, bajo el dominio de la inmoralidad. Y así podríamos relacionarlo con cada uno de los pecados que se exponen en las escrituras. Estar lleno de un pecado significa estar bajo el control, bajo el dominio de ese pecado. Ahora bien, retomemos nuestro pasaje de Éxodo 31 en el versículo número 3, donde nuestro Dios le da la instrucción a Moisés: bueno, he escogido a alguien de la tribu de Judá y lo he llenado de mi espíritu. Saben, es muy común y es muy tentador esa expresión lleno del espíritu, pues uno lo asocia como a estar como lleno de un aire, ¿sí? Como a algo, sentirse como más gordito, pues espiritualmente, como las maripositas, pues que lo van llenando a uno del espíritu. Entonces es como una emoción, una alegría, pero la verdad, lo que nos dice el pasaje, tanto en el Nuevo Testamento como aquí en Éxodo, la idea de nuestro Dios es que le dio la potestad y el privilegio de ser controlado por Dios mismo. Eso es lo que dice estar lleno del Espíritu. Y no solamente eso, de estar controlado por Dios, sino de tener todas estas capacidades. Uy, yo saqué una lista y esa lista me da más de 7 capacidades. Tener la capacidad de sabiduría, de inteligencia, capacidad creativa. Y yo decía, no, pues la verdad, les confieso, amigos y hermanos que nos escuchan, y cada uno de los que nos sigue vía Facebook Live, pues que yo para las habilidades creativas o artísticas soy negado, literalmente. Sí, o sea, yo corto un papel y ese papel me queda torcido. De hecho, una vez hice un dibujo para unos niños en una clase, yo no me acuerdo por qué hice el dibujo. Lo que sí me acuerdo es que al realizar el dibujo me dijo, y es un niño, me dijo un niño, ¿y eso qué es? Eso es un muñeco todo raro. Y pues yo estaba dibujando un palito, o sea, como haciendo la representación de de una persona, pero pues a nivel de mi poca capacidad o trabajo artístico como tal. Y en otra ocasión también pues con mis estudiantes les dije, asumamos que esta bolita es un pollo. Sí, la verdad me tocó hacer un esfuerzo matemático para los muchachos, no sé si me entendieron, si los enredé, pero la verdad ellos se quedaban como mirándome y me decían, ¿eso es un pollo? Entonces, bueno, le pedí el favor a una niña que sabía dibujar que me hiciera el pollo para poder ilustrar una situación. Pero eso nos pasa. Así como les comento y les comparto que, digamos, uno dice, no, pues que yo no tengo cierta capacidad. A la luz de las escrituras uno podría decir, wow, este fue un hombre poderoso, lleno del Espíritu de Dios, bajo el control del Espíritu de Dios y fuera de eso con todas estas habilidades. Y un dato para precisar es que los judíos estaban en Egipto, como nos lo compartía nuestro hermano Pepe, y entre ellos estuvo José,
¿sí? En Egipto, y pues los judíos no tenían este trabajo de poder tallar o hacer trabajos en oro, plata y bronce. Sí tenían otros talentos, la mayoría eran como albañiles, por decirlo así, pero ya de pasar de la madera a otro tipo de materiales, eso es totalmente desconocido para ellos. Eso era algo muy interesante. Ahora bien, retomando este tema del estar lleno del Espíritu, pues aquellos que somos creyentes tenemos un privilegio, y es que gracias a el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pues es que por gracia, por esa gracia, por ese hecho de Jesús morir en la cruz, pues recibimos de su Espíritu y podemos estar llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Estar totalmente bajo el control del Espíritu. ¿Saben qué es lo curioso actualmente? La gente, las personas, incluso como creyentes, no nos gusta ser controlados. Pero hay una realidad, amigos y hermanos que nos escuchan hoy. O somos controlados, como lo decía el pasaje de Efesios, por la oscuridad, por el pecado y por todos los efectos que muchos de nosotros como creyentes hemos visto que no generan nada bueno en nuestra vida, como les compartía, la inmoralidad, el desenfreno a través de estar bajo los efectos del alcohol, de las drogas y de muchas otras cosas, del chisme, de la maldad, del egoísmo. Estar bajo la influencia de eso trae también control. Queramos o no queramos, eso nos controla. Y antes, como lo ilustra Efesios 5, antes muchos de nosotros estábamos bajo ese dominio. O decidir dejarnos controlar por Dios. Esa es la realidad. O podemos dejarnos controlar por los efectos del pecado o por los efectos del Espíritu de Dios. Y la verdad, viendo la vida mía y la vida de muchos a nuestro alrededor, yo preferiría dejarme controlar con el Espíritu. Es difícil, hay que luchar contra la corriente, pero vale la pena. Y este hombre fue escogido para ser lleno del Espíritu y desempeñar una tarea muy especial en la obra de nuestro Dios. Y vamos a continuar leyendo el pasaje de Éxodo 31 en el versículo número 6. Éxodo 31, versículo número 6. Dice así: además, he designado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, fíjense bien todo lo que tenían que hacer: la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas.
Y es bien interesante que nuestro Dios ya lleva un tiempo con Moisés dándole y dándole instrucciones. Mira, y es que el tabernáculo tiene que ser de esta forma, y es que la tienda de reunión tiene que ser de esta forma, y es que las cortinas, y entonces describió las cortinas, y es que el propiciatorio, el resto del mobiliario, bueno, cada uno de estos utensilios que iban a conformar lo que era el tabernáculo, lo que se conocía pues como la tienda de campaña para los judíos, poder tener una relación con Dios, poder residir en este espacio y donde podían en algunos sitios entrar algunos personajes específicamente, pues es bien interesante todas estas instrucciones que da nuestro Dios. Ahora, lo más interesante y lo más motivante de este texto es que pues afortunadamente se cumplió en Éxodo de los versículos, de los capítulos, ¿sí? Entonces los invito a que tomen nota de lo siguiente, y es que en los capítulos del 35 al capítulo número 39 podemos encontrar toda la situación de cómo fue la construcción de cada uno de estos mobiliarios de la tienda de campaña. ¿Sí? En el 35 específicamente se ve cómo Moisés le da a su pueblo escogido, le da las instrucciones. Mira, es que nuestro Dios escogió a Bezalel y escogió a este segundo fulano que aparece aquí en Éxodo 31:6, que es Aholiab. O Oliab, pues dicen en otras versiones. Y en los capítulos del 36 de Éxodo al 39 podemos apreciar cómo, bueno, en el capítulo 36 particularmente, ellos recogen las ofrendas de todo lo que van a ser los materiales pues para la edificación, y posteriormente aparecen del 30, perdón, eso es el final del 35, y en el 36 comienzan a aparecer ya la construcción de todos estos artesanos que menciona el versículo número 6 de Éxodo 31, y la guía y la supervisión de estos dos fulanos. Bezalel aparece varias veces en estos 4 capítulos del 36 al 39, y Oliab, que era su ayudante. ¿Sí? Entonces, la verdad, yo viendo esto, yo decía, wow, o sea, cómo nuestro Dios dispone de cada situación en específico, escoger a dos fulanos, dos personas del común, pero no solamente del común, sino que los dota con unas capacidades y aparte a Bezalel lo llena de su espíritu. Todo esto para una tarea específica que era tener la tienda de reunión elaborada. Y pues la verdad, a veces puede ser un poco tentador pensar, uy, ojalá Dios me escogiera para una misión así, algo grande, algo chévere, algo poderoso. Pero, ¿saben? Viendo el versículo 30 perdón, el versículo 6 del capítulo 31, se los voy a volver a recordar rápidamente para que caigamos en cuenta de algo. Dice, además, he designado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Y ahí le lista en los versículos del 7 a 11, pues todas los distintos elementos de la tienda de reunión. Entonces, les volví a leer este versículo de Éxodo 31:6, porque digamos que este ayudante que Dios designa, no nos dice el texto, no nos dice el pasaje que está lleno del Espíritu, pero sí nos dice algo interesante, y es que es de la tribu de Dan, ¿sí? Y la verdad, uno mirando las escrituras, así como Bezalel era de Judá, pues este hombre era de una tribu que no era muy famosa, no era muy famosa, no es muy famosa, de hecho. ¿Qué es lo más famoso que aparece de la tribu de Dan? Bueno, que nuestro Dios escogió otro señor por allá en Crónicas para participar, perdón,
construcción o edificación del templo que realizó Salomón. Esa es la referencia que tenemos de la tribu de Dan. Un trabajo similar al que hizo este ayudante de Oliad, y es que escogió a Hiram en la construcción del templo de Salomón. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, y esta tribu, que no era de las más llamativas de las tribus de Dios, escogió un ayudante. La verdad, pues a mí me impresiona nuestro Dios cómo hace las cosas, y no voy a entrar en polémicas, bueno, si fue por lo que estoy diciendo, no, pero me llama la atención de que escoge dos, no uno, para que se lleve todo el crédito, sino que escoge a dos, a un hombre lleno del Espíritu, con todas estas capacidades que acabamos de listar, muy preparado por Dios, y a este ayudante. Y además escoge a todos los artesanos que, como les decía, ellos no eran, los artesanos de ese entonces eran los albañiles de la época y no sabían para nada trabajar ni oro, ni plata, ni bronce, ni nada de eso, pero los escoge y lo más interesante es que escoge un montón. Y lo más interesante leyendo los capítulos del 36 al 39 es que ellos le dicen llega un punto en que le dicen a Moisés, vea, dígale a la gente que no traiga más material, que eso ya tenemos mucho. Y afortunadamente logran terminar la edificación, esta tienda de la reunión a nuestro Dios. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 39, específicamente después del pasaje del versículo 31. O sea, Éxodo 39, 32. Después de que termina de describir cómo fue el tema de las vestiduras sacerdotales, se puede encontrar cómo se lleva a feliz término o cuál es la conclusión de esta obra que Dios les manda hacer a estos hombres. Ahora, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero hemos visto mucho el Antiguo Testamento y esto que tiene que ver con lo de los oficios poco valorados y esto que tiene que ver con mi vida. Pues quiero mostrarles una escritura en el Nuevo Testamento que nos va a dar más luz en lo que puede pasar y lo que debemos evitar como creyentes en el tema de las obras que hacemos para nuestro Dios. Y quiero que me acompañen a una escritura que está en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 4. Y mientras llegamos a este pasaje en Corintios, en la primera carta de Corintios 12, en el versículo 4, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Bueno, recordemos que nuestro Dios había dado el privilegio a los apóstoles de difundir y de esparcir el mensaje por todo el mundo. Sí, eso se encuentra relatado en el libro de Hechos. Y bueno, de ese relato de Hechos, pues surge esta comunidad de Corinto. No se sabe bien a ciencia cierta cómo se fundó, quién la fundó. Hay algunas versiones que podemos encontrar en la palabra, pero digamos que después de ya formada esta iglesia en Corinto, pues nuestro hermano Pablo le recuerda algunas cosas a los hermanos de Corinto. Y pues desafortunadamente ya estos creyentes pues estaban peleando por distintas situaciones de posición y de liderazgo. Entonces, fíjense después de este contexto lo que menciona el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros
y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Y les voy a dejar para que leamos otro pasaje muy interesante en Romanos 12. En este capítulo de Romanos 12 es bien especial, pero se los dejo ahí para que lo puedan revisar. Y es Romanos 12, específicamente en el versículo número 3 al 8, pueden encontrar algo muy similar a lo que vemos en este pasaje. Pero, ¿saben que me llamó la atención? Volviendo a recordar este texto de Corintios con lo que sucede en Éxodo y encontramos algunas semejanzas, pero también, pues obviamente muchas diferencias. La diferencia principal, pues es el tiempo y lugar y la obra específica que se está llevando a cabo. Pero lo semejante que encuentro entre estos dos pasajes es que es muy especial cómo es Dios quien pone su espíritu. Y lo dice varias veces. Es un solo espíritu, es el mismo espíritu. De distintas maneras nos está comunicando que es nuestro Dios quien dispone qué capacidad o qué don recibe cada persona. Y de hecho en los primeros versículos que leímos menciona distintas palabras, funciones, dones, maneras de servir, manifestación especial, y no vamos a hacer como una categorización de cada palabra porque no es el asunto del texto. Lo que está mencionando este texto de Corintios es que llámese como se llame, el Espíritu de Dios para el creyente lo domina y mora, lo somete bajo el control para, como lo dice este texto, servir a los demás, y es una institución dada por Dios, tal como lo vemos en Éxodo. En Éxodo, ¿quién da las instrucciones? Nuestro Dios a Moisés. ¿Quién pone su espíritu a Besaleel? Nuestro Dios. ¿Y a quién designa? Escoge a dos personas para liderar, una de una tribu muy famosa, que es la de Judá, y a otro el ayudante, que era de una tribu poco famosa, y fuera de eso, dota de capacidad a todos los artesanos que tenían un oficio y los dota para hacer varios oficios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que va a hacer y viene haciendo en la vida del creyente cada vez nuestro Dios. ¿Saben? Como les decía, es muy tentador pensar, wow, yo quiero que Dios me ponga en una función muy grande, muy específica, pero viendo la pandemia, viendo lo que hemos vivido, pues la verdad, es increíble todo lo que Dios puede hacer, pero no se trata tanto de qué pienses tú, no se trata tanto que piense yo, se trata de lo que Dios piense. Y a veces en situaciones difíciles no entendemos por qué Dios nos pone ahí. Estos hermanos ya estaban peleando, no, pues es que quién sigue a Pablo, quién sigue a Apolos, y ya se estaban poniendo, pues casi que se agarran de las mechas, perdónenme la expresión, ¿sí? Casi que se ponen a discutir por cosas banales, por cosas académicas, por cosas incluso meramente sin relevancia, y por eso vemos los capítulos anteriores que nuestro hermano poco a poco empiece a tratar estas situaciones. Y me llama la atención que en los capítulos posteriores a este capítulo, pues primero en el siguiente pasaje él menciona, da un ejemplo, la ilustración acerca del cuerpo humano, cómo funciona y que no todo puede ser cabeza, ni pies, ni manos, ¿sí? Y que así como el cuerpo humano tiene muchas partes, pues así debe funcionar la iglesia. Y de hecho les muestra en el capítulo 13 el tema del amor y en el capítulo 14 el tema de cómo debe ser un servicio en orden o cómo debe ser el culto a nuestro Dios en orden, porque ya estaba pasando que algunos profetizaban, pero no tenían un intérprete, otros hablaban en lenguas, perdón, eran lenguas, y no tenían un intérprete, entonces eso se escuchaba una algarabía, un desorden total, un descontrol total.
Desafortunadamente, el cristianismo se ha vuelto en algo así, algo más emocional, algo más sensacionalista, algo más llamativo para las personas. Y como creyentes podemos ser tentados a querer algo así. No, es que a la iglesia le falta avivamiento, renovación. Pero ¿saben? Yo lo que veo en este texto y en el primer texto que leímos de eso es que nuestro Dios nos da un don, una gracia, es un regalo. No es algo que nosotros anhelemos, queramos, deseemos. Es un don. La palabra don, perdónenme que utilice varias veces la palabra don, traduce eso, un cariz, una gracia, un regalo de parte de nuestro Dios. Y como lo manifiesta la escritura de Efesios 2, antes en el pasaje que leímos del 5, dice, no somos salvos por obras, ¿sí? Eso es bueno tenerlo claro, sino que somos salvos para las buenas obras, por esa gracia, por ese regalo que Dios nos da y que ratificamos mediante la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, la verdad es tan liberador, porque a veces uno quisiera como que muchas cosas cambiara y vivir por la emoción y ese sentimiento, pero la verdad me impresiona que nuestro Dios tiene el control de cada situación. Y hace un tiempo con nuestro hermano Flavio incluso estuvimos estudiando el pasaje de Marcos 1, donde se habla de las buenas noticias del reino, y la verdad retomarlo y recordarlo me llamó mucho la atención porque nuestro Dios envió un hombre que es Juan el Bautista a un desierto a predicar del evangelio, y este hombre no hizo ningún milagro. Y dice la palabra que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y no hizo ningún milagro. Y retomando eso, pensaba, bueno, el punto no es si hacemos milagros, si somos sobrenaturales, si hacemos una tarea grandísima, sino el punto es si valoramos esa gracia recibida de Dios. Eso sí está claro. El creyente va a recibir una porción del Espíritu. ¿Cómo la va a recibir? Solo lo sabes tú y Dios. ¿Cómo la recibiste si ya eres creyente por mucho tiempo? Solo lo sabes tú y Dios. Y animo a aquellos que están deseosos de conocer de Dios a que puedan encontrar en Jesús la respuesta para su fe, pero también vean este gran privilegio de recibir una porción del Espíritu y estar bajo el dominio de nuestro Dios para siempre. Así como les decía al principio que el Espíritu, perdón, el pecado nos controla, también he podido ver en mi vida cómo el Espíritu ha trabajado en mi vida. Les comparto un poco, y es que yo era alguien que ni compartía el vaso con las personas porque me daba asco. Sí, les comparto eso. Por la transferencia de saliva, yo lo llamo así. La transferencia de saliva para mí era realmente algo asquiento. Y fuera de eso, pues vamos a un lugar a servir hace ya un par de años, ya más de 15 años, que se llama es una institución de niños en situación de discapacidad. Y entonces esos niños me llegan y me abrazan y me transfieren saliva y olían feo, y yo me imaginaba un lugar oscuro, no sé por qué se me metió el lugar oscuro, y ese fue un choque tenaz. Yo no quería volver a esta institución. Pero ¿qué hizo el Espíritu? Me ayudó a amarlos poco a poco y a entender que son niños como cualquiera de los niños que viven en nuestra sociedad actualmente. Y aquí quiero retomar un poco la pregunta que les hacía al principio de ¿qué vemos o qué trabajos o qué profesiones o qué oficios son subvalorados? Pues realmente hay muchos. Y alguien decía, pero en especial los que son más subvalorados son los que permiten servir a los demás, porque no se ve, no se puede medir cuantitativamente todo lo que se aprende de ello y todo lo que se da a otros.
Y como les comparto a través de este, digamos, testimonio, la verdad, viendo las escrituras y viendo el pasaje, a veces queremos, como les digo, cosas grandiosas, cosas que llamen la atención, ser quizás como Bezalel, recibir algo de esas capacidades que él tenía, pero pocos queremos ser ayudantes, como le pasó a Urián. Y la verdad, a mí me llamó mucho la atención este hombre, solo menciona en un versiculito, pero a mí me llamó la atención más a Oliat porque es el que está en segundo lugar, en segundo plano. Y aún así, dice el texto en Éxodo 39 que se llevó a feliz término la obra de la construcción de la tienda de reunión. Y ahí ni aparecen ni Bezalel ni Oliat, afortunadamente. No dice, fue gracias al increíble Bezalel, o gracias al ayudante Olián, o gracias a los artesanos. Fue Dios quien hizo la obra. Entonces, la verdad no interesa si tienes el primer lugar, el segundo lugar, el enésimo lugar en la iglesia o en la sociedad. Eso es lo menos importante. Con Dios, desde el punto de vista espiritual, para Dios todos somos valiosos, porque nos da de su espíritu a todos los creyentes, por supuesto. Para eso necesitas ser un creyente. Para eso necesitas, mediante la fe, recibir a nuestro Señor Jesús. Solo así puedes ver la manifestación de Dios en tu vida, como lo he visto yo en mi vida y como sé que algunos de los que nos están acompañando y la gran mayoría de mis hermanos tienen esto claro. Bueno, para finalizar, quiero compartirles un pequeño texto que está en Mateo 25, en el versículo 14. Dice así, Mateo 25, versículo 14, 14, 1, 4. Dice así, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, serás fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui a esconder su dinero en la tierra. Mire aquí, tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, ustedes dirán, wow, qué texto tan fuerte. Y efectivamente, porque nuestro Señor Jesús, perdón, el autor
está relatando 3 parábolas, eso lo pueden encontrar acá en Mateo 25, y esta es como la parábola final acerca del fin de los tiempos, ¿sí? Es un periodo escatológico, o sea que habla acerca del fin de los tiempos, y específicamente es dura. Esta parábola es dura, y se refiere a talentos, pero no talentos como los que hemos visto en los dones que menciona Corintios, no talentos como las capacidades que menciona Éxodo 31, sino que específicamente es plata, dinero. De hecho, habían otras monedas, pero bueno, no vamos a hacer un estudio de las monedas, sino básicamente esta es la parábola que se conoce como la de los talentos o de las monedas de oro. Básicamente así dice mi versión, que es la NBI, la parábola de las monedas de oro. Y bien, ¿qué es lo interesante y con qué quiero relacionar de este texto con lo que hemos hablado y estudiado en esta mañana? Bueno, que la verdad, a estos hombres, el Señor, el hombre que emprende un viaje, llamó a sus siervos y les encarga sus bienes. Y no eran cualquier bienes, eso es los 5,000 monedas de oro. Uno dice, bueno, ¿y cuánto es 5,000 monedas de oro? Bueno, si lo pusiéramos en el contexto actual, una monedita de oro aproximadamente tiene 100 gramitos y el gramo de oro vale cerca de 300,000 a 500,000 pesos según cómo esté el oro. O sea, que hagan las cuentas matemáticas, no vamos a hacer las cuentas matemáticas, pero sí era mucha plata, ¿sí? Porque eran 5,000 y al que menos le dio fue 1,000. Entonces, eso es más de millones en nuestro contexto colombiano, y si están en otros países, pues pueden hacer la conversión a dólares y pueden hacer el estudio de cuánta plata era en realidad, pero era bastante. No era un salario mínimo, no era algo, era prácticamente como recibir una herencia. Y los dejó, sus bienes. Mejor dicho, le repartió a estos 3 hombres su herencia. Y ahí es donde quiero relacionarlo con lo que hemos estudiado anteriormente. ¿Saben qué es lo que me impresiona de estos 2 casos anteriores? En el primer caso en específico, que fue el de Éxodo, estos hombres, independientemente de la tarea que tuvieran, la hicieron para nuestro Dios y se dejaron llevar y guiar por el Espíritu. Y la invitación que hace Pablo a los Corintios es la misma. Déjense guiar por el Espíritu, pero no para sí mismo, no para desempeñar cosas grandes, o puede que sí, pero el punto no es ese, es para el servicio y la edificación a los demás. Y las escrituras, como lo vimos en el estudio que nos compartió nuestro hermano Orlando Rocha en la ciudad de Medellín, pues básicamente el creyente tiene los dones, tiene todas las capacidades y está lleno del Espíritu Santo, pero no es para sí mismo, sino para poder llevar la misión de diferentes maneras, a diferentes lugares. Para eso somos creyentes, para eso somos cristianos, para vivir una relación con Dios. Para eso era la tienda de campaña en Éxodo 31, y el final de toda la edificación y de cómo se construyó era para poder residir con Dios y también para poder edificarse unos a otros. Ese era el propósito espiritual de Éxodo 31, de toda esta edificación que construyen estos 2 hombres que eran escogidos por Dios y todos sus ayudantes. Y además, ¿para qué Dios nos escoge? Para vivir una relación con Dios plena, pero también para llevar la misión. Y la verdad, este pasaje es duro porque a veces, como creyentes, no queremos ver la realidad. Y es que la realidad es, Dios nos llenó de su espíritu, pero no para ser negligentes, como lo menciona el pasaje. Al final, la respuesta, ¿qué condenó al hombre? Su propio razonamiento, sus propias ideas. No, es que yo me imaginé que tuve miedo y es que usted era un señor malo. Se metió en una película, en un video acerca del Señor, cuando este hombre había sido generoso con los otros 2. Pudo ser como los otros 2, pero se llenó de argumentos, razonamientos, cosas en la cabeza y se alejó totalmente de la realidad de su Señor. Ellos eran los 3 siervos. ¿Saben qué es lo difícil en el cristianismo? Ser siervo, servir a los demás, seguir bajo el dominio de nuestro Dios y amar, servir, ayudar. Ese es de los trabajos menos valorados
por la sociedad actual. Y como lo decían varios en el tiempo de confraternidad, compartían, no es que a los niños incluso se les inculca hoy en día a que traten mal a las personas que sirven, los que recogen la basura, los que prestan un servicio de vigilancia, los que prestan otro tipo de servicios en general. Eso es lo que les enseñamos a los niños. Incluso alguien decía que no se les valora ni a los niños ni a los ancianos. Y la verdad, muchas profesiones, como les compartí al principio, podrán desaparecer por otras. Y hay una necesidad actual en pandemia. Hay muchos ancianos abandonados actualmente, hay muchas personas abandonadas y quizás uno de los trabajos del futuro sea ser ayudante o cuidador o como le quieran llamar de personas. Y también a veces tenemos un concepto de las profesiones, como varios decían, no es que las personas creen que el fisioterapista o el de fisioterapia es ser masajista o el de nutrición es ser el que da la dieta. Y así puede ser con cada uno de los oficios o profesiones. Y esa es la falsa expectativa que nos podemos crear de ser creyente. Estar en una posición cómoda, tranquila, pero no llevar la misión a otras personas. Y a veces nos podemos pegar una cantidad de argumentos, no es que nadie lo está haciendo, no es que yo no tengo tiempo, no es que yo tengo muchas responsabilidades. Pues la verdad, mis hermanos y amigos que nos escuchan hoy, Dios nos ha dado su espíritu y Él nos proveyó de lo mejor para servirle a este rey, para servirle a nuestro Dios. Y la pregunta que quiero dejar en esta mañana es, ¿realmente estamos siendo como este hombre de la parábola que se juzgó a sí mismo? Que se imaginó otro concepto de su Señor. ¿Estamos sacando excusas? ¿Estamos siendo negligentes con la misión? ¿O realmente estamos dando nuestro mejor esfuerzo para nuestro Dios? Con las capacidades que Dios nos haya dado y obviamente con el poder de su Espíritu, podemos hacer muchísimo, pero muchísimo al servicio de nuestro Dios. Y el asunto no es que hagamos y hagamos y hagamos, sino que basados en la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesús, podamos pensar en cuántas oportunidades tenemos para servir. Y la verdad pensaba ayer que con la pandemia quizás podemos sacar muchas excusas. No es que no hay gente, no es que nadie me habla, no es que nadie me mira, no es que nadie me llama, no es que nadie, pero la verdad son situaciones que a veces sacamos como le pasó a este hombre de la parábola de los talentos. Entonces quiero dejar esa reflexión para que meditemos en la abundante gracia de nuestro Dios, en el abundante poder de su Espíritu. Él seguirá haciendo y va a venir haciendo, pero vamos, metámonos en el bus de dejarnos guiar por Dios y dejarnos usar por Él para seguir llevando la misión a muchas personas que lo necesitan y que ese es un trabajo que no va a ser valorado y que no se va a medir en el esfuerzo que nosotros hagamos o pensamos o digamos. Dios obra de muchas maneras y Él hará en su debido tiempo. Si estudiamos la Biblia con 10, con 50 o con ninguna, el punto no es si estudiamos con N personas, sino si llevamos la misión a cada lugar con nuestra propia vida, como lo expresa el libro de Romanos en el capítulo 12. No amoldándonos al mundo actual, no amoldándonos a la realidad actual, sino amoldándonos a la realidad espiritual, como lo hicieron estos hombres de Éxodo 31. Quiero que terminemos con una oración para poner en manos de nuestro Dios el tiempo en que podemos celebrar que Jesús un día murió y nos rescató de ese dominio del pecado. Ahora estamos bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Oremos por el pan y el vino que tomamos en esta mañana. Señor y Dios, te damos buenos días, Padre Santo. Nos ponemos delante de ti para darte gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu gracia, por toda tu compasión, Señor. Y ante todo, Padre, te oramos y te suplicamos, Padre, que si hemos fallado, si no hemos llevado la misión, Dios, si estamos siendo incluso cómodos, Dios, permítenos arrepentirnos y también, Padre, poder ser luz
con nuestra propia vida, evaluar qué situaciones están, qué áreas de nuestra vida no estamos dejando que el Espíritu actúe, Señor, y también, Padre, poder dejar que la luz venga a nuestra vida, Señor. Te rogamos también, Padre, por aquellos que sufren, que tienen necesidades, Dios, porque podamos servir, amar, Dios, sin cargarnos, Dios. A veces es tan fácil de como poner nuestras cargas en nosotros mismos, Dios, que en ti, Señor. Y Padre, tu palabra es tan clara, Dios, que usaste a unos hombres que incluso no estaban dotados, Dios, de muchas capacidades para llevar a cabo la construcción. Y aún más, Padre, este hombre como Bezalel lo dotaste de muchas capacidades más, Dios, para poder llevar a cabo esa tarea de dirigir y de llevar a cabo la construcción de tu obra. Padre, permítenos ser eso, artesanos, Dios, es decir, de esos que sirvamos, de esos que ayudemos, de esos que nos dejemos usar por ti, por tu palabra, por tu perdón, por tu amor y en específico por tu gracia. Y hoy celebramos, Padre, juntos que podemos tomar del pan y el vino, Señor, porque un día vas a regresar, Señor. Un día vas a llamarnos a cuentas, Dios, y permítenos que no podamos ser como el último caso, sino que seamos como alguno de los dos que entregó más de lo que tú le habías encomendado, Señor. Entonces, te oramos por eso, te oramos porque nos ayudes y bendigas de este pan y el vino, Señor. Y gracias por cada uno de los que nos escucha y está aquí reunido. En nombre de Jesús. Amén.